Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para este canal. El día de hoy les traigo la comparación anime-novela del capítulo número 11 de la tercera temporada de Konosuba, así que sin nada más que decir, comencemos. Kazuma, mientras encaraba a Alder y sujetaba a Darkness, le mandó una carta telepática a sus padres, la cual decía: Mamá, papá, el precioso hijo que quisieron educar para que se convirtiera en un hombre, ha tirado su vida pacífica por la borda, retando a la persona con más autoridad de este mundo al secuestrar a la hija de un noble. Luego de eso, Darkness y Kazuma comenzaron a discutir igual que en el anime, hasta que Alder finalmente salió del shock y ordenó capturar a Kazuma y a Aqua, por ser unos campesinos interrumpiendo una boda de nobles. Y al mismo tiempo, Alder se lanzó contra Kazuma, pero él bloqueó el ataque mientras a sus espaldas estaba Darkness llorando. Esta acción puso más enojado a Alder, quien empezó a insultar a Kazuma mientras le decía de que la deuda de esa mujer era muy grande y que si tanto le gustaba tenía que pagar la deuda para poder llevársela. Al escuchar esas palabras, Kazuma se apresuró a la esquina del altar y tomó una gran bolsa que había dejado ahí antes, y mientras a propósito tiraba la bolsa al suelo para generar caos, Kazuma dijo de que esperaba que él cumpliera su palabra. En la bolsa había 2000 monedas de plata de Eris, que equivalen a 1.000.000 cada una, haciendo un total de 2000 millones de Eris. Es por esta razón que la cantidad de monedas no era tan grande ni tan pesada como se ve en el anime. Además, Kazuma le aclaró a Alder que no le gustaba Darkness, sino que era una amiga y compañera muy querida. En ese momento, Alder empezó una lucha interna entre tomar a Darkness o recuperar su dinero. Pero claro, ganó el dinero y empezó a recogerlo a toda prisa. Kazuma, aprovechando la distracción, tomó la mano de Darkness y empezó a correr. Y mientras unos guardias de Alder los perseguían, Darkness se soltó y le gritó a Kazuma que se explicara si acaso era una burla, porque ella no le había pedido ayuda, y además quería saber de dónde salió tanto dinero. Kazuma entonces le explicó que había vendido toda su propiedad intelectual y la fortuna que había acumulado en las misiones, así que básicamente estaba en la quiebra, y tendría que llevar una vida humilde a partir de ahora. Entonces, si comprendía eso, era hora de salir de ese lugar. Darkness, al escuchar eso, mostró una expresión rara, era una mezcla de alegría, llanto y risa. Darkness intentó protestar, pero Kazuma había llegado a su límite de paciencia. Además, los guardias casi los alcanzaban. Así que tomó a Darkness por los hombros y le declaró que ya no tenía ningún derecho a negarle su ayuda. Él ya la había comprado y era suya. Así que le sacaría el dinero que acababa de gastar en ella con su cuerpo, y Kazuma le pidió que si lo entendía le respondiera. Darkness, con una expresión de éxtasis, respondió que sí, mientras lloraba y caía al suelo. Kazuma, mientras pensaba que Darkness siempre hacía más difíciles las cosas, la levantó del suelo y la cargó como princesa mientras se dirigía a la salida. Además de los guardias, ningún noble intentaba detenerlos, por miedo a enfrentarse a un aventurero o por no meterse en asuntos ajenos, eso sin contar los que se estaban peleando por el dinero de Alder. Mientras tanto, Darkness estaba teniendo una fantasía, mientras decía de que fue vendida y un hombre como Kazuma la compró diciendo de que se cobraría con su cuerpo, y ahora la llevaba en brazos a quién sabe dónde para hacerle quién sabe qué. De hecho, el mismo Kazuma en sus pensamientos dice de que ella se sonrojó de una manera que él nunca había visto. Entonces, Aqua se acercó a Kazuma mientras corrían y le dijo de que simplemente había pagado su propia deuda, pero le había dado la vuelta para que no se viera mal. Además, le dijo a Darkness que se las cobraría con su cuerpo. A Megumin de seguro le gustaría saber eso. Hasta se podría ganar una explosión cuando se enterase. Kazuma intentaba explicarse de manera nerviosa, pero en ese momento, los guardias habían bloqueado la salida. Lo siguiente que pasa es igual al anime, con la única diferencia de que no había ningún guardia gigante, eso es original del anime. Lo que sí había eran más guardias, por lo que los terminaron rodeando. En ese momento, Kazuma estaba considerando pelear de manera seria, así como lo hizo en el castillo de la princesa antes. En ese momento, el hechizo de Lightsaber fue arrojado atravesando una de las paredes que estaban junto a la entrada de la iglesia. Los guardias se apresuraron a rodear a las intrusas, las cuales eran Yun-Yun y Megumin. Aunque claro, los guardias tomaban su distancia de ellas. Por cierto, pobre Yun-Yun, siendo manipulada para cometer crímenes. Por otro lado, en la novela la forma en la que Megumin amenaza a toda la gente es diferente, debido a que dice que mantener su hechizo cargado bajo control requiere mucha concentración y que si alguien la ataca por la espalda, solo hará que el hechizo se active. En ese momento, tanto los guardias que estaban bloqueando la entrada y los guardias que estaban detrás de Kazuma, Aqua y Darkness se quedaron quietos, y cuando Megumin vio a sus amigos escapando con Darkness, ella movió su bastón hacia ellos y los guardias abrieron un camino por el cual pasaron. Luego de eso, Alder le dijo a sus guardias que Megumin jamás haría eso.
Megumin dice de que entonces lo hará ahora. Los guardias decidieron ignorar a Alder y decirle a Megumin de que ellos ya no harían nada. Ante esa conversación, Kazuma dudaba si de verdad Megumin podría hacer tal cosa. Siguiendo con la escena, hay un diálogo muy triste que se saltaron de Junjun, y es que una vez Darkness le dijo a Megumin y a Junjun que les daría las gracias cuando regresaran a casa, Junjun dijo de que si algún día ella estuviera en peligro, Megumin la rescataría sin dudar. Después de todo, eran amigas íntimas. A lo cual Megumin respondió de que nunca lo haría por Junjun, que decía ser su rival y solo rescataría a una compañera, no a una amiga íntima. Al ver la conversación de estas dos, los guardias pensaron que de seguro Megumin no era peligrosa y comenzaron a acercarse lentamente. Sin embargo, al ver la lentitud de los guardias, Alder decidió incitar a los civiles y aventureros a capturarlos, pero todos en lugar de prestar atención se dieron la vuelta para mirar el sol, y se estiraron como si fuera un día tranquilo sin nada que hacer. Kazuma entonces le señaló a Darkness que pasó igual con el Hydra. Todos se habían unido para apoyarla. Darkness solo pudo derramar lágrimas de felicidad al ver el apoyo que tenía. Mientras tanto, Kazuma pensaba que en un par de días, los mismos aventureros empezarían a molestarla diciéndole cosas como señorita la latina, donde dejó su hermoso vestido de novia. Ahora todos sabían de que Darkness era una noble, pero debido a conocerla desde hace mucho tiempo, no le temerían como normalmente se les teme a los nobles, y le harían bromas al respecto. Kazuma también quería ser parte de las bromas, por lo que se prometió a sí mismo pegársele a Darkness cuando fuera al gremio. Sin embargo, el pensamiento de Kazuma se cortó cuando Megumin gritó diciendo de que no podía controlar más el hechizo, y por si algunos quedaron confusos sobre lo que pasó en el anime, en realidad Megumin lo que hizo fue disparar su hechizo al cielo. Aún así, la onda expansiva y el estruendo rompió muchas ventanas, y como se vio en el anime, Kazuma se cubrió usando a Darkness de escudo. Por cierto, como un detalle adicional, quien iba cargando a Megumin mientras empezaron a correr era Aqua y no Kazuma. Mientras corrían de los guardias, Megumin le dijo a Junjun que ella entretuviera a los guardias mientras ellos escapaban, y sin importar lo que ocurriera, no podía mirar atrás. Junjun casi acepta de no ser porque pareció recordar que pasó algo parecido en la aldea carmesí. Sin embargo, Megumin insistió esta vez agregando el término amiga íntima en su petición y diciéndole de que la próxima vez ella le presentará a amigos nuevos. Y Junjun aceptó encantada, y mientras el resto escapaban, Kazuma pensó que si ese era su nivel de sacrificio no le importaría tenerla de amiga. Acto seguido, Kazuma sintió un escalofrío al oír a Junjun peleando sola con los guardias, y justo cuando Kazuma planeaba también quedarse atrás para pelear, escuchó el grito de dolor de Kate, el arquero del grupo de dos, y el resto de la escena es igual al anime. Cuando Kazuma y compañía llegó a la mansión Dustiness, el personal de la mansión quedó mortificado al ver las fachas de Darkness, puesto que había rasgado su vestido para poder moverse mejor. Darkness había dirigido a su mansión nada más escapar de la boda, pero nadie del grupo sabía exactamente a dónde iba, solo la siguieron en silencio, y fue así que Darkness llegó a la habitación de su padre. Esta habitación era diferente a la habitación en la que Kazuma se encontró con el padre de Darkness cuando se infiltró en la mansión. Debido a que Kazuma rompió la ventana para escapar, probablemente trasladaron al padre de Darkness por cuestiones de seguridad. Darkness entró a la habitación sin pedir permiso y tras ella la siguieron los demás. El padre de Darkness se veía más débil que la última vez. Tenía manchas negras debajo de los ojos y respiraba con dificultad. El padre abrió los ojos y le dijo a su hija que se veía hermosa. Le recordaba a su madre. Darkness entonces agachó la cabeza y se disculpó por arruinar todo. Pero su padre le dijo de que no tenía nada de lo que arrepentirse, y acto seguido le pidió a Kazuma que se acercara. Megumin, leyendo el ambiente, salió de la habitación diciendo de que iría a tomar aire. Por otro lado, Aqua, en lugar de hacer lo mismo, se acercó más a la cama. Kazuma, considerando la situación, decidió no decirle nada a Aqua y acercarse a la cama para hablar con el padre de Darkness. Él le agradeció a Kazuma y acto seguido le dijo de que le entregaba a su hija. Kazuma le dijo de que no necesitaba un castigo así y se negó. Darkness se deprimió ante la respuesta, pero su padre sonrió con malicia. Kazuma pensó de que este hombre podía leerlo como un libro abierto y declaró en su interior que cuidaría a Darkness de cualquier tipo raro. El padre entonces suspiró de alivio como si adivinara lo que Kazuma pensó. Y luego, el padre le preguntó a su hija si consideraba que su vida es tan feliz al punto de renunciar a las demás cosas. Darkness respondió sin dudar que renunciaría a todo por sus amigos. Su padre respondió aliviado que debía de escoger el camino que ella quisiera. Lo demás se lo podía dejar a él, porque aún en su estado actual podría hacer algo para solucionarlo todo. Entonces Darkness se acercó aún más a su padre y le agradeció por haberla criado.
Además, agregó que cuando él se mejorara, le gustaría que le contara cosas de su madre hasta quedarse dormida. Él le respondió que la quería y que definitivamente le contaría sobre ella y sobre cómo la conoció. Su padre sonrió y los ojos de Darkness humedecieron, pero de repente empezó a cubrirlo un aura mágica. Era Aqua que, sin saber leer la situación, había lanzado un hechizo para eliminar maldiciones. Tanto Darkness como su padre se sorprendieron y una vez la luz mágica se fue, el padre de Darkness se veía mejor. Las manchas debajo de sus ojos y la fatiga parecían haber desaparecido, y aunque aún estaba delgado, su piel ya no lucía pálida. Aqua entonces exclamó que lo que tenía el padre de Darkness era una maldición lanzada por un demonio poderoso. Entonces, el momento sentimental de padre e hija se había ido. Sin embargo, aún Darkness le tomaba la mano a su padre. Al ver esto, ella se apartó rápidamente y se acercó a la ventana para ver el exterior. Su padre, por otro lado, se cubrió la cara con las sábanas. Kazuma entonces alcanzó a ver las caras de ambos. Estaban rojos como tomates. Sin duda eran padre e hija. Sin embargo, Aqua, que aún no sabía leer el contexto de la situación, le dijo a Darkness que ahora que su padre estaba mejor, podían hablar de su madre cuanto quisieran. Las palabras de Aqua eran puras, pero estas solo lograron que Darkness se pusiera en cuclillas mientras se tapaba la cara. Esta escena se narra desde el punto de vista de Alder. Alder se encontraba en la sala oculta del sótano de su mansión. Ahí pateaba con rabia al demonio Max. Con cada patada, el demonio hacía ruidos raros mientras permanecía echado con las manos en la cabeza. Alder entonces se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que contrató a este demonio, porque él se podía acoplar a las personas una vez haya pasado un tiempo suficiente con ellas. Pero todavía no podía soportar a este demonio. Fue en ese momento que Alder le reclamó al demonio diciéndole de que todo era su culpa. Si fuese más confiable, no le habrían quitado a la latina. ¿Acaso su poder para alterar la realidad era tan débil? Ahí Max explicó que sus poderes se debilitaron dentro de la iglesia, y además parecía que alguien había roto la maldición del padre de la latina. Esto tomó por sorpresa a Alder, pero entonces le echó la culpa a Max mientras le pateaba aún más fuerte, y le decía de que no podía ni siquiera maldecir a muerte a una persona. Alder se jactaba de que había hecho trabajar gratis a Max durante mucho tiempo, ya que tenía una memoria horrible y nunca había pedido su recompensa. De hecho, esa era la única razón por la que no se había deshecho de él, porque trabajaba gratis. Aunque tal vez ya era hora de hacerlo y desligarse de él, ¿no? Aunque aún no podía, primero necesitaba que Max hiciera con su poder borrón y cuenta nueva en la mente de todos los que fueron a la boda. Él dijo cosas inapropiadas sobre la latina delante de los aldeanos y los nobles invitados. Simplemente se había dejado llevar por la situación y utilizó lenguaje vulgar. Pero debía de tener cuidado después de todo, la latina tenía mayor rango que él. Aunque algo bueno salía de todo esto para Alder. Así tenía una excusa para amenazar con ejecutar a Kazuma y la latina tendría que venderse de nuevo para que no lo hiciera. Terminando ese hilo de pensamiento, le ordenó a Max que a primera hora de mañana alterara los recuerdos de todos los que asistieron a la boda y de cualquier persona que presenciara la escena. Tras decir eso, Alder planeaba salir del lugar, pero Max le dijo de que no era tan poderoso para hacer eso. Esta era la primera vez que Max decía que no podía. Nunca se había quejado por más complicado o caprichoso que fuera en sus órdenes. Alder entonces dijo de que él era consciente de que Max solo era un demonio nivel 1. Después de todo, la reliquia divina de invocación lo invocó al azar, pero aún así Max debía de hacer algo. Pero aún así Max volvió a decir de que no podía, agregando de que había una luz muy poderosa, la misma que había roto la maldición del padre de la latina. Alder entonces perdió los estribos y comenzó a gritarle diciéndole inútil a Max, amenazando con desecharlo e invocar a alguien más fuerte, y si quería su recompensa debía traerle a la latina, pero ya. Max entonces preguntó si le iba a pagar todo lo que le debía. Alder entonces le dijo a Max de que era tan olvidadizo, que no recordaba que ya le había pagado otras veces, pero que esta vez el pago sería mayor si traía a la latina. Justo en ese momento alguien llamó a la puerta, diciendo de que lamentaba mucho lo que había ocurrido, y venía a disculparse. Aunque Alder tuviera ciertas dudas sobre por qué conocería la ubicación de su escondite y el por qué llegaba a esas horas de la noche. Todo eso daba igual, pues con escuchar su voz sabía de que era la latina. Alder se puso tan feliz que le agradeció a Max por traerla, y terminó el contrato diciéndole de que ya era libre. Max le dijo de que no había hecho nada, pero si quería terminar el contrato, tenía que pagarle todo lo que le debía. Sin embargo, Alder estaba tan emocionado que ni lo escuchó, y abrió la puerta. Al final de las escaleras del pasillo estaba la latina usando una bata muy sensual, y con una sonrisa tierna, mientras hablaba. Ella se disculpó y ofreció su cuerpo a cambio de la vida de sus amigos.
Alder no podía aguantar más. La mujer que tanto había estado deseando se ofreció a él en bandeja de plata, por lo que sin esperar a que terminara de bajar las escaleras, se dispuso a ir por ella. Pero en ese momento, ella comenzó a reír y su cuerpo comenzó a deformarse hasta transformarse en Vanir. Sin duda, él disfrutó de esas emociones negativas de Alder al ser engañado. Alder no lo conocía, por lo que le preguntó quién era y qué hacía aquí. Además, le daba la misma sensación escalofriante que Max. El miedo le hizo ordenar a Max que lo matara, pero Max no le hizo caso. Vanir, con unos modales perfectos que incluso el más alto noble envidiaría, le habló a Max. Le dijo que era la enésima ocasión que se presentaba ante Maxwell, el distorsionador de la verdad. Él era Vanir el que todo lo ve y había venido a recogerlo. Max contestó preguntando si ya se conocían, a lo que Vanir respondió de que había llegado a este mundo sin recuerdos, y Vanir era su familiar que venía a llevárselo a casa, o sea, al infierno. Alder exclamó que no podían llevarse a su sirviente, sin embargo, Vanir entre risas contestó. Alder solo había tenido suerte al invocar a Maxwell, ya que aunque era un duque de lo más poderoso del infierno, su mente era como la de un niño. Por eso había pasado tanto tiempo sin pagarle. De haber sido otro demonio, Alder no lo hubiera contado desde la primera vez que no pagó. Así que por cortesía debería pagarle todo lo que le debía a Maxwell. Además, como ya había roto el contrato con él, no había razón para que Maxwell se quedara. Alder ahí lo entendió, él había metido la pata al cancelar el contrato sin pensar. De hecho, parecía que el demonio Vanir había elegido justo ese preciso momento para presentarse. Al ser el demonio que todo lo ve, parecía algo premeditado e incluso parecía leer la mente de Alder. Vanir obviamente contestó sus pensamientos diciéndole de que exactamente el contrato entre él y Maxwell era el problema que lo hizo recurrir a métodos indirectos para llegar a él. Y sí, era exactamente eso que pensaba. Él movió los hilos para que Kazuma le dejara en la posición en la que está ahora. Alder replicó, no era necesario humillarlo delante de todos de ese modo, simplemente debió de presentarse ante él y pedir la liberación de Max. Vanir contestó para sí mismo, diciéndole de que todo fue un espectáculo, incluso esa diosa estuvo bailando en la palma de su mano. Y Alder le dejó probar las emociones negativas de por fin conseguir a la mujer de sus lujurias y arrebatársela en el mejor momento. Simplemente fue delicioso, y ahora ya no tenía nada más que tratar con él, por lo que se retiraba llevándose a Maxwell. Alder no hizo más que resignarse a Max y empezar a pensar en un plan con el que podría tapar sus delitos desde mañana, ya que Max era el encargado de eso. Sin embargo, Max se detuvo y le dijo a Vanir que quería que Alder le pagara. Alder planeaba pagarle de manera económica, pero antes de terminar su frase, Max había fracturado el brazo de Alder y no quería soltarlo. Alder gritó de dolor y Max dijo de que sus gritos eran deliciosos. Alder se alteró al ver por primera vez una expresión de felicidad viniendo de Max. Entonces Vanir le dijo a Maxwell que lo mejor sería continuar con eso en el infierno, así que podría llevárselo para que le pagara su deuda lentamente. Y esta vez, dirigiéndose a Alder, le dijo de que el pago sería equivalente al tiempo estipulado en el contrato. Y si había exigido mucho de Maxwell y había llevado una vida fácil gracias a él, probablemente no le alcanzaría su tiempo de vida para pagarle. Alder intentó negociar dándole todas sus riquezas, pero Vanir dijo de que cuando Maxwell regrese al infierno, todas sus fechorías saldrían a la luz, por ende no tendría dinero cuando sus bienes fueran confiscados. Su riqueza se repatriaría a sus dueños originales, como por ejemplo el mocoso que le había quitado a la latina y justo ahora estaba considerando hacer que ella le pague con su cuerpo. Alder intentó negociar al personal de su mansión, pero Vanir lo detuvo diciéndole de que el contrato exige que el pago sea personal. A Alder ya no le quedaba más que suplicarle al demonio que había maltratado por tantos años. Ante las súplicas, Max se detuvo y soltó a Alder. Dijo de que le agradaba. Es más, le agradaba tanto que quería llevárselo al infierno para disfrutar de su desesperación por la eternidad. A Alder ya solo le quedaba rezarle a Dios para que el demonio perdiera el interés y le diera una muerte rápida. Sin embargo, el demonio le dijo que él lo trataría diferente a como él trataba a sus amantes, engañándolas y abandonándolas. Él haría todo lo posible por no dañar su corazón. Y así ese día, Alder desapareció. Jamás se volvió a saber de él. Muchos creen que incluso huyó. En cuanto a esta escena, pasa en su mayoría igual que en el anime, por lo que solo mencionaré algunas explicaciones extra, por ejemplo el plan de Kazuma para huir de Alder. Según Kazuma, Alder estaría a primera hora de la mañana frente a su mansión con su ejército para hacerlo pagar. Por eso planeaba huir con las chicas a una tierra muy lejana y vivir de la agricultura un buen tiempo, y una vez el asunto se olvidara, volver. Por otro lado, Aqua le contó a Megumin que Kazuma compró a Darkness con más detalles que en el anime,
Incluso repitió los diálogos como que tendría que pagarle con su cuerpo, y Darkness agregó leña al fuego confirmándolo y diciéndole que la llamó pervertida. Y Megumin entonces empezó a conjurar explosión. Por otra parte, Aqua mencionó tener sus sospechas sobre la desaparición de Alder, creyendo que Vanir tendría algo que ver con eso. Por su parte, Darkness explica cómo le regresarán el dinero a Kazuma, y aunque no era algo inmediato sino gradual, una vez que su padre se recupere, calcularán cuánto obtendrán por la finca confiscada de Alder y le darán su parte a Kazuma. También menciona lo raro que fue todo. En primer lugar, decidió saldar la cuenta con Alder ella sola como si lo hubieran hipnotizado, y porque de la nada aparecían las pruebas de los delitos de Alder, cuando antes era imposible encontrarlas. Por otro lado, Kazuma estaba en shock. Con todo ese dinero no tendría que trabajar toda su vida. Lo primero que pensó fue en el servicio de Sucubus, el cual cobraba 5000 eris cada 3 horas. Es decir, que podría pasarse toda la vida entera en sus fantasías cumpliendo sus más profundos deseos. De hecho, de ahí viene ese comentario del anime que pasaría la semana en una posada, ya que aprendió la lección de la primera vez que contrató a las Sucubus en la temporada 1, y por eso cada vez que necesita de ellas, pasa la noche en una posada. Así que mínimo, él quería contratar a las Sucubus una semana y alquilar la habitación más lujosa del pueblo. En este punto, se saltaron un pequeño diálogo, y es que Kazuma, al ver a Darkness, que aún no quería entrar a la mansión, le dice de que ya que le regresarán el dinero, se podría olvidar de todo lo que pasó ayer. Darkness se puso triste y preguntó si también se tenía que olvidar de que la había comprado. Al esperar la respuesta de Kazuma, Aqua y Megumin se acercaron tanto a su cara que casi la tocan. Sí, también quedaba anulado eso, y Darkness se entristeció más. Kazuma pensó que tal vez ella se estaba declarando indirectamente, diciéndole de que quería pertenecerle a él. Luego Darkness bajó la cabeza y habló sobre la carta de despedida que le había dejado al grupo. Eso quería decir de que el hecho que regresaba al grupo cuando la compraron quedaba anulado. Al pensar eso, Kazuma tiró por la borda sus expectativas de que ella se le declarara. Luego la conversación regresa como está en el anime, pero continúa aún después de que empieza a sonar el opening y cambian la escena. Resumiendo lo que no se animó de ese punto, una vez que Darkness con una sonrisa dice que está de regreso, Aqua, ajena al ambiente, le preguntó a Kazuma si no estaba triste por no poder cobrarle a Darkness con su cuerpo. Seguro hubiera sido excitante para él. Megumin al escuchar eso se enojó y le reclamó a Kazuma al ser tan fácil de engatusar. Desde Yunyun queriendo un hijo suyo, pasando por quedarse en el castillo mimando a la princesa y llegando a querer hacer cosas con ella cuando visitaron su aldea, Kazuma solo podía pensar que tal vez esos eran celos. Y si lo eran, debería de ser más directa con él, porque así parecía la típica historia de anime harem. Por su lado, Darkness los miraba ansiosa y en ese momento soltó la bomba, y dijo de que él y ella casi cruzaban la línea cuando él se coló en su casa. Aqua y Megumin se quedaron en shock, y Kazuma intentó hacer control de daños diciéndole de que solo fue un intento fallido. Esto hizo que Aqua y Megumin se alteraran aún más. Aqua por su lado le dijo de que ellas se habían esforzado mucho por hacerlo entrar a la mansión, y Megumin dijo que su motivación no era traer a Darkness de vuelta, sino asaltarla mientras duerme. Desde ese momento su valorización como hombre cayó por los suelos. Darkness, queriendo arreglar el malentendido, dijo de que no la asaltó, sino que cuando se metió a su cuarto le tapó la boca para que no gritara, la inmovilizó subiéndose en ella y le agarró las manos, y su ropa quedó toda desarreglada por el forcejeo. Y él le tocó el abdomen. Kazuma lo intentó negar pero no podía porque era cierto. Megumin entonces empujó a Kazuma y le reclamó diciéndole de que ella sabe de que ve a Darkness de manera lasciva, pero nunca pensó de que era el tipo de patán que no le importaba con cuál mujer esté, con tal de aliviar sus instintos. Y ella que creía que tenía su lado sincero, ya que aquella vez en su aldea, ella creyó que lo que quería con ella era algo serio, pero solo quería pasar el rato. Por su lado, Aqua le echó leña al fuego diciéndole que cuando dormían en los establos, él se la pasaba comiéndosela con los ojos. Kazuma entonces negó ese hecho con total sinceridad y con seriedad. Entonces Aqua le reclamó por qué. Darkness en todo este rato, aunque avergonzada, sonreía con satisfacción. Kazuma lo tomó como una venganza por parte de ella por lo que pasó esa noche cuando se coló en su casa. Esto no se podía quedar así, por lo que Kazuma desvió la atención en Darkness diciéndole de que ella fue quien lo animó. Ella le dijo directamente que se hicieran adultos juntos. Darkness intentó explicarse diciéndole de que ya que se iba a casar con alguien que no quería, mínimo quería darle su virginidad a alguien que sí. En ese momento, Aqua le interrumpió y dijo que ya lo había admitido. Ella era la instigadora. Mientras se arreglaban, ella iría a calentar el huevo del emperador Cell al parque. Megumin por su lado pinchaba a Darkness en la cara con su bastón diciéndole de que al final la digna y recatada víctima de un matrimonio forzado era una pervertida que solo quería ligarse a Kazuma. Mientras eso sucedía, Kazuma detuvo el escape de Aqua y le preguntó cómo funciona el registro matrimonial en este mundo.
Aqua explicó que por la mañana del día de la boda se entregaba la documentación al registro civil y luego en la tarde se celebraba la boda. Aqua entonces pareció entenderlo, y Megumin, que escuchaba, también lo comprendió. Darkness aún no. Entonces Megumin dijo de que hoy en día era normal ver a personas divorciadas. Finalmente la señorita aristócrata, masoquista, virgen y divorciada se dio cuenta. Esto debido a que en Japón antes de la era informática era mal visto ver a alguien divorciado. Al ser Konosuba una novela japonesa se entiende el uso de esta cultura. Kazuma entonces le dijo de que el registro civil era algo sin importancia y la llamó Divorciagnes. Darkness simplemente empezó a correr y chillar. Y hasta aquí llega el capítulo de la novela, pero en el epílogo aparece una información que podría considerarse spoiler sobre el personaje de Chris, así que si no quieres enterarte y dejar la sorpresa para una cuarta temporada, cierra este video. De lo contrario, continuemos. Kazuma y Chris se encontraban en una cafetería elegante del pueblo de Axel. El negocio había cerrado, por lo que ellos dos eran los únicos ahí. Kazuma la estaba poniendo al tanto de todo a Chris, y Kazuma finalizó diciendo de que Darkness no aguantó la vergüenza de ser una divorciada, por lo que se encerró en la mansión Dustiness y se negaba a verlos, por lo que se tendría que infiltrar de nuevo. Chris le dijo que no se metiera mucho con ella, aunque pareciera fuerte, era muy delicada. Kazuma entonces cambió el tema y le preguntó a Chris dónde estuvo todo este tiempo, ya que desde el asunto de la reliquia de la princesa Iris él no la había visto. Chris respondió de que estuvo muy ocupada. Hace poco había estado en el pueblo, pero la llamaron para ir a otro lugar a atar unos cabos sueltos. Kazuma preguntó quién la llamó, tal vez el gremio de ladrones. Chris respondió de que cuando la gente se muere había mucho trabajo. Kazuma preguntó si acaso trabajaba en una funeraria. Chris ignoró la pregunta y dijo de que al final Alder sí tenía una reliquia divina. La vez que se infiltró en su finca en la capital, el velo divino de Aqua ocultó la presencia de esta. Aquí Kazuma menciona en sus pensamientos que cuando Chris se enteró de las fechorías de Alder, entró en su mansión sin que nadie se diera cuenta y se llevó la reliquia divina para deshacerse de ella. Entonces ambos se quedaron en silencio y Chris se disponía a irse, por lo que bebió el resto de su café, el cual ya estaba frío, y le agradeció a Kazuma por salvar a Darkness. Luego de una sonrisa, Chris le dijo a Kazuma que aún quedaban muchas reliquias divinas por ahí, y que tal vez él quisiera ayudarla, pero Kazuma la interrumpió diciéndole de que él era alguien muy ocupado. Chris insistió en que la paga era muy buena, pero Kazuma, el cual ahora estaba bañado en oro, se volvió a negar. Entonces Chris se rascó la cicatriz en su mejilla y se levantó mientras sonreía y se despedía. En ese momento, Kazuma se percató de algo. La forma amable de sonreír y el hábito de rascarse la mejilla los había visto en alguien más antes. No era la primera vez que lo pensaba, llevaba un tiempo dándole vueltas al asunto. Chris siempre llamaba a Darkness y Megumin sin honorífico, pero a Aqua siempre le agregaba el honorífico San. Además, su nombre era muy parecido al de otra persona, pero también su color de cabello y ojos lo eran. Por su parte, esa otra persona llamaba a Aqua Senpai y le agregaba el San, y llamaba a Megumin con San también, pero a Darkness la llamaba sin honorífico. Bajo esta corazonada, Kazuma quiso probar algo y se levantó de su silla y dijo: "Por cierto, diosa Eris, ¿qué hizo con la reliquia que sacó de la mansión de Alder?". Y Chris respondió con normalidad, diciendo que le puso un sello mágico y la tiró al fondo del lago del Hidra. Ante Kazuma se encontraba la diosa Eris bajo la apariencia de una ladrona, explicando lo que había hecho con la reliquia mientras sonreía con una mirada tensa. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Y con este epílogo que tiene el plot twist de Chris, damos por terminado el volumen número 7 de la novela. Si hubiera una cuarta temporada, animarían los volúmenes 8 y 9, de los cuales no hablaré mucho ya que haré su propio video al respecto sobre lo que vendrá en una cuarta temporada, pero comentando un poco de lo que se vendrá en estos volúmenes. En el volumen número 8 tendremos un festival dedicado a la diosa Eris. En el volumen número 9 tendremos un viaje que será muy importante para Megumin y su pasado. Por cierto, quería comentarles, las dos ovas que salieron hace poco de Konosuba son completamente originales del anime, o por lo menos hasta donde yo sé, sus tramas no se encuentran en ninguna novela ni spin-off de Konosuba. Y bueno, sin nada más que decir, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un like. Nos vemos en la próxima. ¡Sayonara! 最低だな。